Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en esta media hora analizar episodios, hechos, circunstancias que nos impactan desde lo local, desde lo nacional, desde lo mundial. Hoy vamos a extender la mirada. En rigor de verdad vamos a levantar la mirada porque esta semana ha habido noticias, no sé si por coincidencia o por causalidad, que nos remiten al universo, con precisiones que vamos a intentar buscar respecto de lo que se trata, pero ha habido muchas noticias ligadas con el universo, el más allá de nuestro planeta. Y de esto vamos a hablar con un doctor en astronomía, cordobés, docente universitario, pero también investigador del CONICET. A Facundo Rodríguez lo convocamos para hablar un poco de astronomía y de las noticias de esta semana y de lo fascinante que es, suponemos, el mundo de la astronomía. Un gusto, Facundo, ¿cómo va? Un gusto, hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿apasionado desde siempre por la astronomía? Sí. Eso sucede bastante. Bueno, supongo que estarás entusiasmado esta semana con las noticias. Te pregunto, vamos a ver la primera foto, porque esto para mí es chino básico. Este es el cuásar más antiguo conocido después de más de 13.000 millones de años. La luz que irradia a través del universo desde su cuásar que lo acompaña, iluminado la presencia del agujero negro en el espacio negativo. ¿De qué se trata esto, Facundo? Claro, bueno, esto es una novedad que es bien interesante, que tiene que ver con el telescopio James Webb, que fue un telescopio que empezó a dar sus imágenes, sus primeras imágenes en estos últimos días. Entonces nos está llenando de algunas noticias muy interesantes, justamente porque son novedades muy sorprendentes que tienen que ver con que la llegada de este telescopio nos permite poder observar cosas más lejanas de las que hemos visto antes. O sea, el telescopio, al ser más potente, nos permite ver más lejos. Y al ver más lejos, podemos ver objetos también más débiles, que antes no los estábamos viendo, digamos. Y en el universo en particular, cuando uno ve más lejos, como el universo no lo está viendo hacia el pasado, porque demoran en llegar esas señales, uno puede ver justamente objetos más primitivos, podríamos decir de alguna manera. ¿Y qué es un cuásar? Claro, en este caso, eso es justo lo que te iba a decir. En este caso es un cuásar. En general, lo que decimos de cuásar, o lo que se define como cuásar, es una galaxia recién nacida o una fuente de energía de un agujero negro que se encuentra en general en los centros de la galaxia recién nacida. O sea que lo que estamos viendo es un objeto que tiene que ver con el nacimiento de una galaxia, con una gran emisión de energía que producen estos objetos, pero además que este en particular es muy lejano, muy antiguo y sería de la primera generación, por decir así, de cuásar. O sea que tiene que ver con el nacimiento de las galaxias y en particular de estas que emiten esa gran cantidad de energía. ¿Y el nacimiento de las galaxias está relacionado con el nacimiento de los planetas y el nacimiento de nuestro mundo? Bueno, sí. En general, cuando se crea una galaxia, va a tener una gran cantidad de formación de estrellas, ¿no es cierto? Y estas estrellas que se van formando, una de estas estrellas puede ser como nuestro Sol. Y entonces, al haber una estrella como nuestro Sol, se generan, al mismo tiempo que nace esa estrella, se forman los planetas que están alrededor. O sea, nuestro sistema solar se formó el Sol y todos los planetas que están alrededor prácticamente al mismo tiempo. Entonces, sí, el nacimiento de las galaxias tiene que ver con el nacimiento de muchas estrellas, muchos planetas, gas, polvo y emisiones enormes de energía, como en este caso los cuásares. Y esto es lo que registra esta avanzada tecnológica, que ¿por qué ahora se puede observar? Claro, porque este telescopio es un telescopio muy reciente que es enviado entre la NASA, o sea, la Agencia Espacial Estadounidense, y la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, digamos, de la Unión Europea. Las dos conjuntamente mandaron este telescopio, que es un telescopio espacial, que está por fuera de la atmósfera. O sea, espacial quiere decir que es como si fuera, para decirlo brevemente, como si fuera un satélite. O sea, se manda hacia afuera de la atmósfera, lo que permite que la atmósfera no interfiera
entonces que podamos tener imágenes mejores, pero además como es de tecnología de punta, lo que tenemos también ahí es un telescopio que es más avanzado que los anteriores. Hubo un telescopio anterior muy famoso, que es el telescopio Hubble, que dio una gran cantidad de hermosas imágenes. En este caso es James Webb, lo que permite es imágenes todavía mejores que las de Hubble y a una longitud de onda que no es exactamente la longitud de onda en la que nosotros vemos. A una longitud de onda, el infrarrojo, que nos permite ver un poquito más para el polvo y esas cosas. Estos cuásars, ¿se sabía que existían? Lo que no se habían registrado, no se sabían cómo eran. No, estos cuásars sí se sabía que existían y sí se habían observado otros, pero nunca uno tan lejano. Ajá. O sea, este que se observa es uno que está cercano por decirlo así, más cerca de los orígenes del universo de los que se habían ido antes, digamos, se habían observado antes. Un avance en ese sentido. Vamos a la segunda fotografía que refleja el quinteto de Stefan a 300 millones de años luz de la Tierra. Imposible de imaginar. ¿Qué es el quinteto de Stefan? El quinteto de Stefan son 5 galaxias que se observan muy cercanitas. Si ustedes las ven, son 5 galaxias que prácticamente están tocando. O sea, cada una de esas estructuras es una galaxia. Es algo que se llama de Stefan, que tiene que ver con la persona que lo descubrió hace muchos años ya, pero a medida que se fueron tomando observaciones, es algo que se trata de observar y tratar de entender un poco mejor, porque es muy llamativo de que están tan juntas estas galaxias y no se entiende bien cómo se formó este tipo de grupos. O sea, estos grupos que se llaman como, son grupos con galaxias tan cercanas que son grupos como compactos, digamos. Son grupos que todo está muy cercano, grupos de galaxias, ¿cierto? Muy cercanos. La imagen que se sacó en este caso con el James Webb es una imagen mucho mejor que la que se tenía anteriormente, con mucho más detalle, y que lo que se espera es poder sacar nuevos datos para tratar de explicar cómo se habría formado este quinteto de Stefan. En términos astronómicos, ¿estos registros son saltos cualitativos? Sí, porque lo que se puede ver es con más detalle y entonces así comprobar ciertas hipótesis que se tiene, o la gente que estudia cada una de estas áreas específicas, como era la de los cuásaros, como en este caso la de este tipo de grupos de galaxias, etc., tiene algunas ideas al respecto, y tener datos mucho mejores ayudan a saber si esos datos son mejores. También, las hipótesis son ciertas. Y también un detalle no menor es que muchas cosas que se hacen hoy en día son simulación, o sea, se simula el universo. Entonces, tener más detalles de estas imágenes nos permite también simular con más precisión, mediante computadoras, hacer simulaciones que reflejen un poquito mejor el universo. Bueno, y la tercera noticia, los astrónomos del MIT han detectado una señal de radio extraña y persistente de una galaxia lejana que parece parpadear con una regularidad sorprendente. La señal se clasifica como una ráfaga de radio rápida, o FRB, una ráfaga intensamente fuerte de ondas de radio de origen astrofísico desconocido que generalmente dura unos pocos milisegundos como máximo. Bueno, no tengo que decir que desde el principio hasta el fin no entendí nada a lo que se refiere, pero ¿qué importancia tiene esto? Bueno, esto sí es algo muy importante, porque a diferencia de las otras noticias que teníamos, digamos, conocimiento previo, en este caso el conocimiento previo es mucho menor, y lo que tiene que ver es esto. No son imágenes tomadas por este telescopio James Webb, sino tomadas por un telescopio de radio que se llama, que el telescopio de radio son antenas. O sea, no es un telescopio como el que nos imaginamos en general, que es mirando como por un tubo y donde uno pone el ojo o salen imágenes de ahí, sino que toma señales de radio, que justamente se llaman de radio porque son en la misma onda en la cual se emiten las radios, digamos. Entonces, esa antena toma señales de radio, pero que vienen del universo. A esas señales de radio que vienen del universo se las procesa y con eso se puede sacar una gran cantidad de datos. En este caso en particular, lo que se saca es una señal de radio que proviene de una galaxia, digamos, que más o menos se tiene claro de qué región del cielo viene, digamos, pero que por la forma de emitir no se puede saber todavía bien de qué proviene esa señal, o sea, cuál es el origen de esa señal de radio, digamos. Bueno. Entonces, todavía es un misterio, eso es lo que plantea la noticia, que todavía es un misterio
saber exactamente a qué se puede deber esa señal de radio. Bueno, ¿son sonidos que emite el universo que hoy se están investigando los orígenes? Sí, se puede pensar un poco así, pero en realidad es en ondas de radio, pero eso se procesa y se transforma como si fueran imágenes o en otro tipo de señales. O sea, no es directamente que se escucha, sino que uno lo transforma como en imágenes u otras ondas, otras señales, y con esas señales uno puede trabajar. Se cree que puede deberse, en este caso, a un púlsar, que el púlsar justamente es una estrella que lo que es como el fin de la vida de una estrella, que al terminar la vida, lo que pasa es que esas estrellas emiten un tipo de señal que es como periódica. O sea, lo que vemos es como que hace como una vuelta la señal que están emitiendo. Entonces, eso tiene como un cierto periodo y podría deberse a algo así. Ahora, la fuente es una galaxia y bastante lejana, entonces habría que tratar de explicar bien qué podría ser. Por supuesto que estas noticias de esta semana se enmarcan en un contexto de búsqueda permanente de la humanidad de respuestas en el universo, que supongo que es lo mismo que te ha movilizado a vos a estudiar astronomía. ¿Qué respuesta podemos encontrar allí o cuáles ya hemos encontrado? Bueno, el universo sí despierta muchas preguntas en general y en toda la humanidad en sus distintas épocas ha despertado preguntas. Y bueno, el universo hemos encontrado una gran cantidad también de respuestas. Hoy en día podemos conocer más o menos cómo está estructurado el universo, o sea, saber que hay planetas que giran alrededor de estrellas, que estas estrellas a su vez están dentro de galaxias, que las galaxias se organizan en grupos. Bueno, como veníamos diciendo, y también que el universo en general, digamos, está distribuida la materia de manera que no es al azar, sino que la fuerza de gravedad domina que las cosas se atraigan en el universo en general, pero al mismo tiempo en un universo que se está expandiendo y que cada vez se expande más, entonces las cosas se alejan entre sí, y que eso nos da la idea de que en algún momento estuvo todo junto y que hubo como un comienzo que fue como un Big Bang, que se llama, o sea, como si fuera que todo de un momento surgió, fue surgiendo y fue expandiendo todo lo que conocemos actualmente. Entonces, esas son algunas de las cuestiones generales que vamos conociendo. Pero cada una de estas cuestiones nos van dejando más dudas también. Así se va ampliando el horizonte de interrogantes. Exactamente. Cada una de las respuestas que tenemos va generando nuevas preguntas, a veces con más detalle, a veces replanteándonos lo que conocíamos anteriormente. ¿Pero todo busca responder la pregunta quiénes somos, de dónde venimos? Y en muchos casos sí, en otros casos también está la pregunta, hoy muy abierta, con respecto a si podrían llegar a existir otras formas de vida en el universo, buscar otros planetas similares al nuestro, o otros planetas que, aunque sean diferentes, podrían albergar algún tipo de vida. Todo esto también son interrogantes muy presentes en la actualidad y que también tienen que ver con esto, ¿no? Con pensar si la humanidad es única o puede haber otras civilizaciones en el universo, etc. Bueno, ¿se está avanzando respecto a esa respuesta o seguimos en el mismo punto? Bueno, se avanza bastante, se avanza mucho, sobre todo con este tipo de misiones espaciales, por ejemplo, este telescopio James Webb del que hablábamos. Una de las misiones que va a tener va a ser poder captar en ciertos exoplanetas que se llaman, o sea, planetas de otras estrellas, con mucha precisión cómo son sus atmósferas o cómo son estos planetas, digamos, y eso nos va dando más pistas y también se va avanzando mucho. Pensemos que hasta la década del 90 no sabíamos si otras estrellas podían llegar a tener planetas. Y hoy no solo conocemos una gran cantidad de planetas, con una gran variedad de esos planetas, o sea, no todos son similares a los que conocemos en nuestro sistema solar, sino que hay otros muy diferentes, sino que también conocemos con mucha precisión las atmósferas de estos planetas, cómo serían. Entonces sí, se va avanzando bastante. Pero bueno, el universo es muy grande y no es tan fácil. ¿Y por qué genera tanta atracción lo que pasa en el cosmos? Digo, ¿porque explica también lo que pasa en nuestro planeta? Sí, yo creo que eso tiene que ver con esto, con las preguntas por ahí de la humanidad en general, como que ver el cosmos tiene que ver también con explicarse los orígenes, y los orígenes no solo de la humanidad, sino también los orígenes de nuestro planeta y los orígenes de todo lo que creemos.
Entonces, en general, se buscan como respuestas en el cielo o en el cosmos que tienen que ver con por ahí cuestiones mucho más grandes como los orígenes en general. No siempre se encuentran igual, pero sí se buscan. Y particularmente en tu rol de investigador, ¿qué interrogantes te movilizan? En mi caso como investigador, yo estudio la relación entre las galaxias y la materia oscura. O sea, el universo estaría compuesto hoy en gran cantidad, la mayoría del universo sería materia oscura, que es materia que no vemos directamente, que es difícil de detectar, entonces no detectamos directamente, pero según todo lo que conocemos del universo, es fundamental para formar las galaxias y las grandes estructuras del universo, y también para explicar, digamos, las distancias, para explicar todo lo que hoy explicamos del universo en general, pero también en su interior, esta cantidad de materia oscura formarían como una especie de nubes, que se llaman como halos de materia oscura, y dentro de esos halos se forman galaxias y grupos de galaxias, como este que veíamos hace un ratito del quinteto de Stefan, por ejemplo. A veces estos halos de materia oscura tienen varias galaxias. Yo intento establecer la relación entre las cantidades o la cantidad de materia que hay en materia oscura y la cantidad que hay de la materia que podemos ver, como son las galaxias. Y lo hago con simulaciones computacionales y con observaciones. Trato de identificar grupos de galaxias, identificar las propiedades de estos grupos de galaxias, tratar de pensar cómo se pueden haber formado, cómo evolucionaron las galaxias dentro de estos. Esas es como las principales preguntas que me movilizan. ¿Y en qué contexto nos ubicamos en la Argentina respecto de la investigación astronómica? Sabemos que tenemos tecnología bien desarrollada respecto de la puesta en órbita de satélites. Somos, no digo de avanzada, pero integramos el lote de una decena de países que genera satélites, tiene satélites propios. ¿Esto se corresponde con también la investigación astronómica? ¿Una cosa va de la mano de la otra? En general, si bien no se corresponden porque no dependen de los mismos organismos en general. La investigación en astronomía en general va a ser una investigación un poco más de lo que se llama ciencias básicas, por ahí. Entonces, va a ser, en general no está tan vinculado a lo satelital, aunque en muchos casos, y más últimamente con todos los avances que ha habido en Argentina, sí hay gente de astronomía que se dedica también a la cuestión satelital y hay un intercambio ahí, pero no van necesariamente de la mano. A diferencia de la satelital, en astronomía tenemos una gran tradición. O sea, en lo satelital tuvimos avances en los últimos años y también hemos tenido, digamos, una importante tradición en los últimos años, pero en astronomía fueron los primeros países del hemisferio sur en desarrollar la astronomía argentina. O sea, tenemos uno de los telescopios, uno de los observatorios más viejos del hemisferio sur, que es el que está en Córdoba capital, que lo pueden visitar en Más de Observatorio. Y tenemos una tradición muy grande. Y a su vez los investigadores que hay en CONICET, las investigadoras que hay en CONICET, las personas que hacen investigación, en general están a un nivel muy similar o trabajan coordinadamente con personas de todo el mundo. Entonces, realmente están en grandes proyectos, participan de estos grandes proyectos. De hecho, hay gente de Argentina que inclusive está participando de alguna manera en el James Webb o en los datos que va sacando el James Webb del que hablábamos recién, pero también hay gente argentina en simulaciones, hay gente argentina colaborando con países limítrofes y con países europeos. Tenemos colaboración internacional muy trabajada, que perdura, y también mucha colaboración con Europa. Por ejemplo, el instituto en el que yo estoy tiene un sistema de colaboraciones con Europa donde se hacen viajes y se colabora generalmente mucho con otros países. Así que en general sí, estamos en un nivel, digamos, muy bueno. A pesar de que el financiamiento es muy bajo con respecto a cualquier otro país, ¿no? Cualquier otro país que tiene astronomía, el financiamiento es infinitamente superior al nuestro. ¿Y esa avanzada investigación nos está haciendo variar el concepto de creernos el centro del universo, los terrícolas? Bueno, sí, ayuda mucho también el hecho de que haya astronomía, de que haya cultura astronómica y que se comunique más la astronomía para repensar estas cuestiones, ¿no? De repensarnos como el centro del universo, también repensar las preguntas que nos hacemos por ahí y también a veces ayuda también a crear más acceso, porque muchas veces ahora hay muchos museos, parques, centros interactivos en toda Argentina, no solo en Córdoba, que bueno,
que justamente hay apoyos de personas de astronomía en esos lugares y que ayuda de que desde la infancia uno pueda tener acceso a estos lugares. Entonces, no solo que no se siente el centro del universo, sino que también sabe que el universo es mucho más allá de lo que uno se imagina y hasta y que abre a la imaginación, digamos. Facundo, además vos de estudiar astronomía te dedicás a la divulgación científica de esto que permanentemente estás investigando. ¿Hay un atractivo, digo, sigue siendo el universo una materia de interés entre los humanos? Sí, sí, sí. Es algo que llama mucho la atención. En general a la gente le gusta mucho. Entonces también uno lo puede compartir con gusto. Cada una de estas imágenes, que además son muy lindas, entonces la gente realmente le llama la atención, les lleva a hacerse preguntas. Y en general, desde edades muy tempranas, nos hacemos esas preguntas. Entonces el encontrar lugares o espacios o en el aula inclusive que se hable del tema es muy bueno porque bueno, ayuda a esta apertura y a pensar nuevas cosas, a imaginarnos nuevas cosas, pero sí, en general la gente se pregunta mucho y muchas veces las preguntas que uno tiene al comunicar astronomía son muy buenas, o sea, también es un lindo intercambio. Bueno, lo que pareciera faltar es un gran divulgador como lo fue en su momento Carl Sagan. Claro, bueno, también ahora se diversificaron más las formas de comunicar, ¿no? Uh-huh. O sea, también hoy hay que pensar de que a veces se comunica por las redes, a veces se comunica es mucho más amplio. Lo de Carl Sagan fue muy, muy importante porque logró como una visión mundial y bueno, pero hoy si vemos sus películas también de nuevo las vamos a encontrar muy interesantes, pero capaz que un poco lentas para los tiempos de hoy en día, hoy hay mucho más efectos, entonces bueno, pero sí, sigue, por suerte, siempre hace falta seguir comunicando, seguir contando y bueno, y también todos los descubrimientos hacen que sean nuevas las cosas que hay para contarlas, ¿no? Para mí hace falta que todos los institutos cada vez comuniquen más lo que realmente se hace hoy en día. Sí, falta divulgación científica en este sentido. Claro, creo que todavía falta el contar todavía más lo que hacemos, el que haya más espacios donde se intercambie esto y que se sepa, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora de charlar, qué se hace hoy en Argentina en astronomía. Muchas veces todavía seguimos tomando noticias que vienen de afuera o seguimos comunicando cuestiones que vienen de afuera, que están buenas siempre y cuando la tomamos como excusa para ver también nosotros y vernos a nosotros cómo hacemos astronomía. ¿Y en qué manera entran en colisión la ciencia con la creencia? Digo, sobre el origen del universo, del mundo. ¿Sigue habiendo tensión entre ambas explicaciones? Y hay, en general, hay personas de astronomía que son creyentes y otras que no. Uh-huh. O sea que en la academia en sí o en el trabajo diario no es un problema, digamos, porque bueno, uno se hace preguntas y tienen más que ver con el cómo, digamos. La ciencia trata de explicar el cómo, digamos, cómo fue el origen del universo, cómo fue evolucionando, etc. Mientras que por ahí, cuando uno piensa más en las creencias, es, bueno, ¿por qué se creó el universo? ¿Quién creó el universo? Si alguien lo creó, etc. Creemos como otras creencias. En algún punto podrían llegar a entrar en colisión, pero hoy en día tenemos, por ejemplo, un observatorio muy grande que está en el Vaticano, que depende del Vaticano, por ejemplo, que hace investigaciones, que hace congresos, que hace algunas cuestiones ligadas a eso. Entonces, se diversifica bastante eso. Hay personas que creen y personas que no creen, y dentro de lo científico o de la actividad científica diaria no necesariamente entran en colisión. ¿Y cómo se llevan ustedes, y vos en particular, con la idea recuperada de los terraplanistas, ¿no? Que está todo mostrado, registrado, y tenés que lidiar con esas teorías? A mí el tema de los terraplanistas, en lo personal, lo peor que me produce ya como persona que comunica ciencia, es que se pierde un poco el poder contemplar y poder disfrutar del cielo. Porque se piensa mucho desde una cuestión conspiranoica, digamos, de que es toda una conspiración, de que es todo mentira, etc. Y para mí, para alguien que no está en ciencia, que crea eso, no me parece, o sea, me parece que no está bueno, pero por una cuestión de que a mí me gustaría que se acerque de otra manera a la astronomía, pero no sería tan negativo si no fuera porque creo que esas mismas personas por ahí no disfrutan tanto, porque ven el cielo y cada cosa que estás viendo parece que fuera mentira, cuando en realidad el cielo es súper complejo y es algo muy interesante de ver y muchas culturas lo han visto, digamos.
Pero bueno, es algo sí difícil para de lidiar y sobre todo cuando son como que te atacan, o sea, como que, no sé, estamos mintiendo o formamos parte de una conspiración cuando la verdad que nada más alejado de eso. Y para finalizar, he resistido la tentación durante toda la entrevista, adrede. Hoy se celebra el Día del Amigo. En referencia a lo que ocurría en 1969 con la llegada del hombre a la Luna. Sigue habiendo dudas razonables respecto de eso. Fue el gran hito de la humanidad ir a la Luna. Ya quedó en el tiempo. ¿En qué contexto se pone para el estudio de la astronomía ese episodio? Bueno, para mí ahí son muchas cosas en paralelo que van surgiendo. En primer lugar, no hay duda de la llegada del hombre a la Luna, digamos, desde el punto de vista científico. Tiene más que ver con ideas similares a lo que es el terraplanismo, o sea, uno dudar de estos procesos pensando que es una conspiración o pensando que fue una mentira, etc. Fueron varias las veces que la humanidad llegó a la Luna, además. Pero más allá de esos detalles, para mí hay una cuestión no menor y es que tampoco es tan loco que la gente desconfíe, por ejemplo, de esa llegada del hombre a la Luna, porque se da en un contexto de carrera espacial y Guerra Fría, ¿no? Entonces cada avance tenía que ver con esta avanzada bélica entre lo que era la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces no es tan raro que uno desconfíe cuando son dos potencias las que están, digamos, intentando probar que cada una puede llegar más lejos que la otra en una carrera espacial. Entonces no me parece raro la duda que haya surgido o esta cuestión, esta componente de conspiración. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ha habido otras llegadas, esa fue la primera llegada, pero ha habido otras llegadas y que a nivel científico también eso permitió muchos avances y de hecho, inclusive a pesar de que no sería la mejor forma de que se avance, en ese contexto de Guerra Fría se dieron una gran cantidad de avances tecnológicos que hasta ese momento no se habían podido dar o no se habían podido dar con ese nivel de aceleración, digamos, en cada uno. Pero sí, por eso es que surge ese tipo de dudas en ese contexto, pero no hay duda desde el punto de vista científico de eso, ni hay muchas pruebas, digamos, de esas llegadas. Digamos. ¿Y cuál sería el próximo gran hito que iguale a la llegada del hombre a la Luna? ¿O eso fue mucho marketing? Y bueno, yo creo que en el contexto de la Guerra Fría eso era marketing. O sea, para mí, marketing, lo que veíamos recién como del James Webb y las imágenes, también tiene que ver con el marketing, también son de la NASA, por ejemplo, y también tiene que ver con que las agencias estas científicas como la de la NASA surgen en ese contexto de Guerra Fría también como si fueran oficinas de marketing. O sea, también surgen tratando de demostrar que son potencias, demostrar que la ciencia es una forma de progreso y que el que puede manejar la ciencia puede manejar el poder, digamos. Entonces tiene que ver también con esa visión. Pero en realidad todo el tiempo están haciendo grandes avances. Los avances en general en ciencia se dan de manera global, o sea, participan gente de todo el mundo, se forma gente en todo el mundo y países como el nuestro, con una universidad pública, con ciencia de alta calidad, con una gran cantidad de personas trabajando en ciencia, producen muchos conocimientos y participan de muchos otros conocimientos a nivel internacional, al igual que cualquiera de estas potencias, solo que sí nos falta el poder de marketing en muchos casos. Bueno, agradecido, Facundo, de esta posibilidad y de, como dice el tema, hacernos colgar de las alturas por unos minutos. Muy amable. Muchas gracias por la entrevista. Hasta la próxima. Hasta la próxima, cuando quieras. Los misterios del universo, las revelaciones y justo en este día en donde con la excusa de la llegada del hombre a la luna celebramos la amistad. Gracias amigos por estar allí del otro lado. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Así son las cosas.